Ya estamos corriendo. Ya estamos. Hola, hola gente, ¿cómo están? Pues ya estamos aquí continuando con el programa de Transurbana. Y para mí es un honor, un orgullo, y estoy muy contento de tener por acá a Luisa Rebeca Garza López, que tiene una gran trayectoria. Ella, funcionaria electoral, con 21 años de experiencia, especializada en la integración de mesas directivas de casilla, promoción de la educación cívica y la cultura democrática, con perspectiva de género y actualmente con interseccionalidad. Es integrante, fundadora de Queretrans, coordinadora del Centro de Estudios Trans de Queretrans y ex consejera del Consejo Consultivo de InMujeres en el periodo 2021-2024 y primera mujer trans en ocupar dicho consejo. Es integrante del Observatorio de América Latina y del Caribe de los Derechos Políticos de las Personas Trans, integrante de la segunda generación del proyecto México Posible, integrante honoraria de la Cátedra Libre de Estudios Trans de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, mujer nacida en Veracruz en 1978 y cuenta con una trayectoria de vida trans y de familia migrante dentro del interior del país. Y puedo seguir leyendo y leyendo sobre su currículum. Y pues bueno, sabemos que tienes una agenda súper apretada y con mucho trabajo, así que te agradecemos muchísimo que nos hayas dado este espacio, este tiempo y que nos compartas pues todos tus saberes, tus experiencias. Justo lo platicábamos ahorita hace un momento, ¿no? Que es importante empezar a transmitir la información, los conocimientos con las juventudes. Rebeca, ¿cómo estás? Muy contenta, estaba verificando que no estuviera silenciada. Muy contenta, Isaac, muchas gracias por la invitación y justamente creo que quisiera iniciar, ¿no? Tú me decías, con dos cosas, ¿no? Primero, agradecerte la invitación, agradecerte esta generosa presentación y a las personas que nos están acompañando, bueno, aparte de que estoy aquí por el vínculo que tenemos Queretrans con Impulso Trans, pues también es porque en Queretrans estamos conmemorando este mes la remembranza trans. Y a lo mejor va a salir durante los diálogos, ¿por qué? Pero a grandes rasgos para la gente que desconozca, pues no es una celebración, por eso digo conmemoración, eh, que nos tiene que llevar a reflexionar, pero sobre todo a exigir al Estado, pues, ¿por qué México desde hace muchos años sigue siendo el segundo país donde más personas trans asesinan en el mundo? Y principalmente es el segundo lugar, y principalmente pues mujeres trans trabajadoras sexuales, precarizadas, racializadas, y como decía Rocío Suárez en TECAI, del Centro de Atención de las Identidades Trans, pues los estados que es más han sido como, o sea, constantemente con cifras altísimas y alarmantes, pero no están haciendo nada, pues son Veracruz, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México. Entonces, digamos que este es como parte de, como de lo que ahorita Queretrans también estamos como incidiendo en todos los espacios que nos están abriendo como en tú. Y la otra, pues nada más para ya entrar en tema, este tema de compartir saberes colectivos y hablando también de este pase de estafeta generacional, yo nada más como situar que pues no perdamos de vista que de esos saberes, esos conocimientos son colectivos. Es decir, no me vinieron por obra y gracia divina, ¿no? O porque soy muy inteligente, no, o sea, hay personas también que antes de mí, así como ahorita yo estoy aquí y tú me estás presentando, pues de las que yo aprendí, de quienes yo aprendí, ¿no? Lo bueno y lo malo, ¿no? Todo sirve. Y nadie es perfecta, nadie es perfecto, ¿no? Todo es perfectible, pero justamente quiero yo como compartir desde ese lugar situado, ¿no? O sea, no diciendo que, pues, no quiero caer en este caso de, ay, yo lo logré, como el pobre es pobre porque quiere, ¿no? O sea, no, aquí hay una red de saberes, de conocimientos, y también pues queremos, bueno, yo quisiera transmitir esto a las personas que nos escuchan, ¿no?
Ok, muchas gracias, Rebeca. Pues para nosotros es importante justo el que se difunda esta información, porque sabemos que hay muchas personas trans en México, incluso nos pueden escuchar en otras partes que no sea México, que a lo mejor están pensando o tienen ciertas necesidades y dicen, no hay nada a mi alrededor, ¿qué hago? ¿No? ¿Cómo inicio? Y de repente nos es complejo porque creemos que luego tenemos que tener una estudio, una carrera o tener como que bien claro muchas cosas, pues, ¿no? Sin embargo, algo que hemos venido platicando acá en Transurbana es que pues basta con tener esta necesidad y empezar a alzar la voz, pues, ¿no? Y bueno, Rebeca, ahí me gustaría preguntarte, digo, yo sé que tu trabajo es muy amplio, sin embargo, yo te he conocido mucho por el trabajo en los derechos políticos y electorales, pues, ¿no? ¿Por qué irnos por los derechos políticos y electorales? ¿Qué te llevó a trabajar ese tema? Primero que nada, pues sé donde yo estaba trabajando, ¿no? Yo, mira, tengo 45 años porque para que la gente como que se ubique en el tiempo, ¿no? Más la gente como más joven. En el año 2001, bueno, 2000, yo terminé la carrera en Nuevo León, ahí terminamos mi familia y yo, ¿no? Vi pues de todo un periplo de migración buscando pues dónde mi papá encontrara un trabajo estable. Entonces, pues yo me titulé en la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero mi expresión de género en los 90 ya era muy femenina, ¿no? Es decir, si bien no me enunciaba como mujer trans o no, como dices tú, como pasa ahora, no sabía nada del tema, pues yo nunca pude performar o, ¿cómo decirlo? Actuar como un hombre cisgénero, ¿no? Entonces eso, como a muchos hombres cis gays, pero principalmente como lo que llaman como pluma o afeminados, pues también me colocaba en una violencia que no me daban, o sea, no tenía trabajo, a pesar de tener un buen. Entonces, ¿qué me lleva a lo electoral? Pues justamente la necesidad, es decir, yo por un año estuve buscando, yo estudié administración. Entonces, te puedo decir, podemos hablar de todo un podcast, de todo lo que me dijeron en ese año de entrevistas, y fue muy pesado, ¿no? Y por eso entiendo mucho la bandita joven, que de por sí la situación es difícil, pero cuando eres de la diversidad sexual, pues encontrar trabajo producto del prejuicio es muy complicado. Entonces, mi papá me dijo, oye, hay una convocatoria para entrar al IFE. Y yo dije, ay, pues, o sea, la verdad no creía, metí papeles, me quedé y así llegué ahí, ¿no? Entonces, empecé a aprender, la verdad, y me gustó mucho porque, pues, ahí en algún momento lo vinculé con mi vida, ¿no? De que quería transicionar y ahí es donde transiciono a los 3 años de haber ingresado. Entonces, en términos concretos, Isaac, digamos que, ¿qué me lleva? Me lleva uno, la necesidad de tener un trabajo y ahí fui que caí. O sea, mi caso no fue de que dije, ay, yo quiero dedicarme a lo político electoral. No, o sea, me llevó la necesidad. Pero ya estando ahí, digamos, como dice el refrán, si la vida te da limones, pues aprendes a hacer limonada. Entonces, pues me gustó y me enfoqué y desde entonces empecé primero a trabajar feminismos, pero cuando transiciono, pues yo me quedo como que digo, aquí también hay un tema trans. O sea, aquí entramos nosotras. Y empiezo yo a trabajar esto en 2010, a hacer proyectos de intervención educativa, por acá lo que yo hacía, por eso también verás que tengo mucha experiencia en temas educativos y de capacitación, pero ¿qué pasaba en 2010? Pues me decían que eso no eran temas de democracia. En el IFE de 2010, lo quiero decir porque en 2010, en otros eventos cisgénero te hablaban de que estábamos en la transición democrática. O sea, y esto es bien importante porque es como si hubiera muchos Méxicos. Entonces, en 2010 a mí me dicen, no. O sea, está bien, pero, o sea, había carteles o cosas que no me autorizaban. Si yo decía democracia y diversidad sexual, que ahorita nadie lo negaría, pero eso era inconcebible y eso, pues, yo lo he estudiado y pues le llamamos laguna hermenéutica. Entonces, eso fue lo que me llevó. Y evidentemente lo que me llevó a politizar, y ya para cerrar esta parte, es, pues, al momento que yo soy trans y transiciono y me dicen, y pues, o sea, cuando yo transiciono, no había reconocimiento de identidad de género porque fue en 2008. Yo transicioné en 2006, el año en que se publicaron los principios de Yogyakarta. Era lo único que teníamos, Isaac. Los principios de Yogyakarta, que son recomendaciones.
Y fue mi palanca con la cual yo empecé a presionar al instituto para que me permita, para que yo pudiera transicionar, porque yo no quería, porque también si alguien me escucha, si alguien dice, yo quiero transicionar, tengo que dejar mi trabajo, tengo que dejar mi vida anterior, tengo que empezar de cero, porque eso pasaba hace muchos años y de repente las películas de personas cisgénero siguen promoviendo y la verdad ya vemos personas trans que decimos no. O sea, si las personas cis no tienen que elegir entre su vida y su carrera, ¿por qué nosotras sí o nosotros sí? Entonces, digamos que esa ha sido como que una parte de mi lucha y esto es lo que también me atraviesa en el electoral. O sea, ¿por qué manejo derechos políticos electorales? Porque desde mi punto de vista, uno, no digo que es el único, uno de los caminos para que las personas trans, y creo que lo hemos demostrado recientemente, podamos tener reconocimiento pleno de nuestros derechos, pues tenemos que conocer el sistema político en el que estamos parados, porque si no, no vamos a saber a quién le exigimos, cómo le exigimos, y las trampas que nos van a poner, porque hay trampas en el sistema de lo que yo he escrito, ¿no? Porque si no, luego nos frustramos, que es lo que me pasaba a mí, y luego de por sí nos afecta en la salud mental. Entonces es como prepararnos a una batalla con una institución o un sistema que no fue creado para las personas trans. Ok, ok. Y digo, creo que sí nos enfrentamos a todos estos obstáculos y pues de repente necesitamos mucha resistencia mental, pues, ¿no? Digo, porque realmente es estarte enfrentando a un no, a un no, a un no, en el que a veces ni siquiera te quieren escuchar, pues, ¿no? Y pues bueno, en este mismo sentido, eh, cuando tú estuviste en esta etapa de tu vida profesional, creo que fue cuando salió el protocolo, ¿no? Para garantizar el derecho al voto. Y tú corrígeme si me equivoco, pero bueno, yo estoy casi seguro que si no lo impulsas, no sale, pues, ¿no? Porque no creo que se les haya ocurrido allá adentro el protocolo, pues, ¿no? ¿Cómo fue que esta institución dijo, sí, vámonos haciendo, sí se requiere, sí se necesita? Pues, tú estás tocando algo que en Querétaro trabajamos y llamamos memoria trans. Y es muy importante porque a nadie le interesa más que a nosotros, como ahorita que tú me lo estás preguntando. Primero hay que decir que antes del protocolo trans, al que tú dices es un protocolo transelectoral para que la gente que nos escucha, y que dice en síntesis que a ninguna persona se le debe trans, se debe negar el voto por su expresión de género. Punto. Hay más, ¿no? Pero digamos que ese es el núcleo duro. Pero previo a eso, te digo que cuando yo transicioné en 2006, cuando me dicen así, como estamos platicando, pues yo le digo, oye, pues voy a transicionar, que ya tengo casi 10 años aquí, qué beneficio me da mi patrón para que yo esté segura, ¿no? Porque yo les manejaba algo que en ese entonces no entendían, y creo que actualmente la banda cisgénero sigue sin entender, que es, voy a transicionar aquí en tu trabajo porque tengo mi derecho al trabajo y tengo mi derecho a la libertad de expresión de género. Es decir, yo tengo el derecho de llegar a mi trabajo con mi expresión de género y mi identidad de género, y tú me tienes que respetar mis condiciones laborales y asegurarme un trabajo libre de violencia. O sea, de eso se los decía yo en 2006. Y aparte les dije, aquí obviamente yo utilicé el discurso que nos patologizaba entonces y les decía, esto a mí me va a ayudar a mí por el tema del concepto de disforia de género, porque a mí me dieron, yo tengo mi certificado de disforia de género, porque yo soy de esa época. O sea, Ok. entonces yo les tuve que decir, algún día lo voy a sacar pues, como nos patologizaban, o sea, literalmente decían, tengo que decir, estoy malita, tengo disforia de género, entonces yo necesito que, pues, tomar esto, hacer esto para estar bien. Obviamente ese discurso ya lo superamos, ¿no? Pero, ¿qué quiero decirte? Antes de eso, cuando yo les pedí un protocolo laboral trans en 2006 y lo empezamos a trabajar en 2007 y no se logró aprobar una primera versión hasta 2010, pero a mí me hicieron a un lado, no les gustó porque en verdad era un protocolo de súper avanzada, o sea, iba mucho más adelante inclusive que la reforma de la Ciudad de México de 2008, porque yo me estaba apoyando en protocolos corporativos de empresas que eran del norte global, que iban más de avanzada en ese tema. No les gustó, le tuvieron miedo porque volvemos a lo mismo. Piensan que cuando reconocen la identidad de una persona trans, se les va a caer las estructuras administrativas y cualquier persona les va a fingir y les va a inventar cosas.
Pero digamos que eso fue interno y se aprobó ya la segunda versión que trabajó Estefanía Vela, que es una feminista muy aliada, que admiro y que yo recomiendo seguir en las redes sociales. Es la versión final de 2019. Es decir, si una persona ahorita, si alguien ve una convocatoria del INE, una persona trans, sepa que puede entrar al INE y mientras esté elaborando, exigir que se le cumpla el protocolo trans, que se le llame por su nombre, aunque no se le haya rectificado su acta. Es decir, todo lo que hemos peleado es la única institución mexicana pública que tiene un protocolo laboral trans y fue en 2019. Pero el que tú dices, o sea, lo comento porque esa casi no lo saben. Y el INE tampoco hace por difundirlo. ¿Por qué? No lo sé. Pero me huele así sexismo y un poco de transfobia. Pero entonces, en 2017, se empieza a trabajar ya lo que sería el protocolo electoral trans que te acabo de mencionar. Y aquí hay que mencionarlo. Si bien en ese año lo pide el PRD, pues hay que reconocerlo. O sea, yo vi el oficio donde lo pidió el PRD. Ya había trabajos previos que yo ya documenté en un ensayo con bandita trans de la Ciudad de México que estaban trabajando con el Instituto Electoral de la Ciudad de México. De tal manera que en 2012 yo documento en mi tesis de maestría, en 2012, si la memoria no me falla, la primera circular, o sea, porque te digo, no existíamos, no nos nombraba el Estado, en donde el Instituto Electoral de la Ciudad de México le dice al funcionariado de casilla, por un oficio, o sea, usted digamos que es la semillita del protocolo, porque luego, o sea, tampoco fue que yo lo redacté, no, o sea, te digo, esto es colectivo y hay una historia. Entonces, un oficio que les dice, por favor, no nieguen el derecho al voto a ninguna persona trans, con piercings o con perforaciones en la cara, o tatuajes en la cara, porque también luego pasaba eso. Entonces, ¿pero qué pasa? Lo manda una semana antes de la jornada electoral, es decir, ya estaba muy tarde las capacitaciones, ¿no? Prácticamente lo hizo para salir al paso, pero pues es la experiencia que trajo en ese entonces Daniela Rabel era consejera de ese instituto, después llega al INE, cuando llega la solicitud del PRD, digamos que se juntaron varios factores, llega la inquietud del PRD, en ese entonces estaba Daniela Rabel, que ya tenía la experiencia de trabajar con personas trans del IES de la Ciudad de México, me invitan a mí a colaborar como asesora interna y es donde dices tú, efectivamente, yo temía que pues nos tokenizara, nos volvieran objeto de, ay, sí, vamos a probarlo y no resolviera nada, ¿no? Entonces, pues justamente yo pedí dos cosas, que se hicieran, uno, minutas de esta actividad y que algo que yo le he criticado mucho a todos los órganos centrales de nuestro país es que todo lo centraliza. Por ejemplo, les dije, si vas a hacer un protocolo trans, tienen que participar personas trans de todo el país y además hombres trans y personas no binarias, porque como que pensaban que trans era así como yo, ¿no? Una mujer trans. Entonces, es una actividad prepandemia que se hizo así como estamos, de manera virtual. Participaron muchísimas organizaciones, no voy a mencionar para no dejar a nadie fuera, pero participaron organizaciones de la Ciudad de México, fuera del país conectados, personas trans, hombres trans y no binarios que en ese entonces no había tanta fuerza, pero ya empezamos, la identificamos, no recuerdo ahorita quiénes estuvieron, y también parte de derechos humanos, pero obviamente, por ejemplo, la primera versión tenía cupo laboral trans. Habíamos metido cupo laboral trans del 1% de todos los cargos, como en Argentina, pero obviamente cuando pasa a los consejeros y consejeras es donde a mí me empiezan a mandar como las revisiones de quítale esto, pero pues ya no era de la coma o la gramática, sino de nuestros derechos, ¿no? Quita el cupo, o sea, bueno, no me decían quítalo, simplemente cuando me llegaba la versión ya me llegaba mutilada. Entonces, yo estaba, pues, aparte de trabajando, porque yo no me dedicaba a eso, yo tenía mi trabajo y me estaban literalmente, yo llevaba una triple jornada, porque aparte en las noches yo hacía, pues, el trabajo como esto. Entonces, fue muy pesado porque al final del día tuve que mandar un oficio y decirles, si ustedes van a, porque nos querían quitar el núcleo duro que te acabo de decir, hasta eso nos lo querían quitar. Y yo les dije, oye, aquí vinieron personas trans que tú no les pagaste, gente de Veracruz, pues, viajó, como recuerda Susana Jiménez Jacome, que decía yo me lo pago porque me interesa enriquecerlo, o sea, no les pagaste, la gente dio su conocimiento y luego tú sin tener conocimiento, pues quieres quitar cosas sin justificar, ¿no? O sea, se puede dialogar, pero era así, ¿no? De un plumazo, trabajo de 6 meses,
Entonces, la verdad, yo tuve que mandar un oficio que, pues bueno, a la larga yo siento que fue parte de lo que me ocasionó mucho de la violencia que yo viví en el instituto después, pero fue lo que bueno, tuvimos que presionar tanto que tú recordarás que le metieron medidas cautelares a un consejero que dijo que nos comparó a las personas trans con luchadoras o payasos, dando a entender que pues cualquier persona que se pusiera una máscara o se pintara la cara, pues iba a usar el protocolo para vulnerar el voto, lo cual era una falacia que yo se los demostré en las reuniones, pero eran prejuicios, ¿no? Entonces, digamos que esa es una historia también muy interesante, pero yo insisto, es un trabajo colectivo. Sí me tocó también a mí dar mucho la cara para que saliera, pero fue un trabajo colectivo. Ok. Y no cabe duda que todos estos avances y todos estos cambios, pues, requieren de su tiempo, pues, ¿no? Digo que de repente no se nos están dando a la primera, sino que es constante lucha, pues, ¿no? Y creo que mucho de esto implica el que también empecemos a conocer nuestros derechos, ¿no? Por ejemplo, ahorita a nivel federal, al menos, pues solamente hay dos personas trans, dos mujeres trans, en cargos, de diputación, pues, ¿no? ¿Tú a qué crees que se deba? ¿Realmente nos falta conocer más nuestros derechos para exigirlos o todavía hay muchas barreras? ¿Legalmente hay algo que nos lo está impidiendo o por qué no vemos más personas allá? Es una pregunta muy compleja y esa pregunta justamente yo la traté de contestar en mi tesis de maestría. Quien esté interesado, o sea, porque esa es la pregunta que yo me traté de contestar. Está en academia.edu, también está en Amazon, se llama Trans entre lo personal y lo político, violencias de género y participación política de las personas trans desde 1990 hasta 2016, que es cuando hice ese trabajo. En síntesis, yo lo que identifico es la suma de muchos factores, Isaac. La primera es la que ya conocemos y yo le he llamado la cadena de violencias que vive una trayectoria de vida trans. O sea, antes siquiera de ingresar al sistema político. Es decir, desde el momento en que nacemos y nos percibimos que no somos del sexo que se nos ha impuesto, desde ahí ya se empiezan a activar las cadenas de violencia en la familia, en la escuela, en la comunidad, en la escuela, en el trabajo, en lo comunitario, ¿no? Entonces, eso termina no solamente afectando nuestra salud mental, limitando nuestros grados de cómo desarrollamos nuestra personalidad. Muchas personas trans antes de transicionar somos muy tímidas, muy recluidas, no, que no queremos pasar desapercibidas. ¿Por qué? Porque al momento que nos ven nos violenta, ¿no? O sea, todo esto simplemente es ni siquiera para entrar al sistema político. Ahora, dentro del sistema político, a ti yo ya te dije que no está hecho para nosotros, pero además es muy violento. Tan violento que los movimientos feministas o los movimientos antirracistas también pues han tenido que exigirle, ¿no? O los movimientos de las personas con discapacidad, pues que se adapte a personas otras que no consideró porque nada más consideraba hombres, principalmente blancos, de clase media alta. Entonces, eh, dentro del sistema electoral, yo les documento, y eso es una de las conclusiones de la tesis con la cual yo pudiera dar parte de tu respuesta, es no está hecho para las personas trans, como no está hecho para las mujeres, como no está hecho para las personas afro e indígenas, pero para las personas trans es más grave porque el sistema electoral es binario. Y esto es gravísimo. Y es binario no por ley. Te pongo un ejemplo. Cuando las personas trans que tratan de ingresar, lo primero que se encuentran es que no les quieren reconocer el nombre. O las personas candidatas no les quieren reconocer el nombre o el género con el que se identifican. Inclusive actualmente que ya tenemos avances, ¿no? Pero antes no se los querían reconocer y eran justamente por prejuicios. Pero la ley dice que para registrar una candidatura solamente es acta de nacimiento. Y se registra nombre, sexo, ta, ta, ta. O sea, pero nunca dice, esto se hará de manera binaria. Y nunca dice, solo hay dos sexos. O sea, el proceso de cómo cada quien interpreta la Constitución, yo invito a que lean el artículo 41, que es donde viene un poco como las bases de nuestro sistema electoral, el artículo 41 constitucional, jamás dice, ¿no? Será binario.
Al contrario, el artículo 1 constitucional da pie a que no debemos de excluir a nadie, pero esa lectura a las personas hegemónicas, dominantes, cisgénero, les cuesta mucho. Desde mi punto de vista, y aquí está otra posible respuesta, es, aparte de que no está hecho, o sea, de entrada, te digo, llegamos desiguales. O sea, cuando empieza la carrera política, nosotros llegamos con dos grilletes en los pies. Imagínate, si lo comparamos. Y ya que empieza la carrera, las reglas es como el meme que dice, ok, vamos a competir a ver quién trepa el árbol primero, y tienes a un changuito, a un pez, y tienes a una víbora, ¿no? O sea, y nosotros somos el pez. Es decir, o sea, no está hecho para nosotros. O sea, entonces, y aún así, si hubiera un pez, así como Salma y como María Clemente, que pueden volar y que pueden llegar, ¿no? Por circunstancias que te voy a decir cuáles identifico, pues se van a encontrar con el rechazo constante del sistema y la violencia del sistema, pero que no es vista como violencia. Por ejemplo, en México ya está regulada la violencia política en razón de género, pero como fue impulsada por feministas blancas, hegemónicamente pues, blancas de clase media alta, pues está pensada en mujeres cisgénero. Entonces consideran que solamente es violencia de hombres a mujeres, pero solamente por el hecho de ser mujer, así dicen ellas, pero no entienden que la violencia política en razón de género, aunque estamos peleando por eso, también puede ser por orientación sexual, por identidad de género y por expresión de género. Y de esto, Salma Loevano ha hecho una lucha muy importante, ¿no? Sería muy importante que después escuchara su opinión, que es muy valiosa. Y María Clemente también ha denunciado, pues, violencias que ha vivido dentro de la Cámara de Diputados, independientemente si nos gusta o no su trabajo como legisladoras, ¿no? Creo que como personas, ni porque ningún otro diputado o diputada han vivido las cosas que les han dicho a ellas, ¿no? Por ejemplo, les han dicho que no son mujeres. Y eso no pasa con otras personas, ¿no? Y esos son diputadas. Entonces, veo cadenas de violencia, un sistema que no está hecho para nosotras. Y la última, digo, hay varios factores, es el poder. Aquí está en juego el poder político, pero también el poder económico, porque se maneja muchas cosas, como tú verás ahorita las noticias, se está aprobando el presupuesto con el cual cómo se va a gastar el dinero. Y esto es muy importante porque el cómo se va a gastar se va a transformar en política pública. O sea, tampoco es de que pues me lo voy a gastar, no. Se tiene que convertir en una política pública reglamentada, clara, con lineamientos muy claros, de los cuales las personas trans debemos de saber si queremos que ese dinero que surgió de nuestros impuestos también, porque también cualquier persona trans trabajadora sexual que dirán, es que pues tú no pagas impuestos, no, cualquier persona trans trabajadora sexual, al momento que compra un condón, al momento que compra la chela para el cliente y lo que tú quieras, es el IVA y eso es impuesto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues aquí está en juego el poder político y económico y obviamente la historia nos lo ha demostrado que no lo quieren soltar quienes lo tienen. Entonces, si tienen poder y además prejuicios contra las personas trans, y luego las personas trans venimos con un piso desigual, pues tenemos un escenario perfecto para que las personas trans no lleguen. Los casos de Salma y María Clemente para mí son extraordinarios. Yo espero que lleguen para 2024, pero tengo mis dudas. Te decía que de la remembranza, aprovecho si me permites es comercial, este 11 de junio, perdón, 11 de noviembre, vamos a tener un conversatorio con Xiomara McManus, con Santiago Balvin de Rosa Rabiosa de Perú, y con Erika López de Bitwin y su servidora para hablar de justamente los discursos de odio, de cómo estos discursos de odio también están participando dentro y fuera del sistema electoral, y a lo que te estoy diciendo le da una embarrada de complejidad. Entonces yo soy muy pesimista ahorita con la situación porque en concreto, por ejemplo, las acciones afirmativas que ya habíamos ganado en 2020, teníamos cuota de diversidad sexual así específica, ahora la diluyeron con una cuota en donde meten pobreza, personas afromexicanas y las indígenas. Es decir, también estas poblaciones perdieron su cuota específico y el INE no lo justificó, se impugnó desde hace más de 2 meses, y a pesar de que estamos en proceso electoral y a pesar de que urge porque ya están por salir las candidaturas, el tribunal no lo ha resuelto. O sea, así de grave lo veo yo el asunto, Isaac.
Sí, digo, son pasitos que se han venido generando, por ejemplo, con el tema del protocolo que garantiza el voto y al menos desde Impulso Trans, desde la organización, que es lo que yo puedo contar, muchas personas cuando se hacen su reconocimiento a la identidad de género, pues comentan que este trámite de la actualización de los datos en su INE pues reciben ya un trato amigable, pues, ¿no? Sin embargo, este trato que debemos de recibir todas las personas, todavía a las personas trans nos causa sorpresa, pues, ¿no? Porque llegamos y es que me trataron muy bien, ¿no? O sea, entonces, pues es que así debe de ser, como nos tienen que tratar, pues, ¿no? Sin embargo, este tipo de acciones nos causan este tipo de reacciones, pues, ¿no? Entonces, se ha avanzado creo que poco, pero por lo que nos estás comentando, pues es solamente un escaloncito, pues, ¿no? Porque nos faltan todavía mucho más acceso y llegar a esos puestos clave de tomas de decisiones, ¿no? Sí, yo lo veo más yo lo veo como la transición. Ok. ¿Cómo? Sabemos que la transición no es lineal, o sea, no es así, no es lineal ni ascendente. Puede ser en algunos casos, pero puede ser que vas, bajas, subes, regresas. Es decir, o sea, es infinito. Es por eso ponemos trans con asterisco como aquí más, trans. Entonces, cuando yo te digo este pesimismo, tampoco estoy diciendo que, o sea, yo lo veo, es decir, tú dices, tuvimos pasitos, yo digo que tuvimos pasos muy grandes, muy valiosos entre 2015, que fue Sí. cuando la Ciudad de México hizo el reconocimiento de la identidad de género por primera vez como trámite administrativo rápido y gratuito, y a partir de ahí como pólvora se esparcieron en los estados y se derramó en el sistema político electoral de tal manera, como te digo, en 2017 se aprobó el protocolo transelectoral, 2019 el protocolo laboral, el protocolo transelectoral de México, a pesar de que puede tener muchas críticas como no ha sido actualizado, se replicó en Colombia, en Perú y en Chile. Es decir, este trabajo que hicimos ya está teniendo impactos y fue importante para que naciera, por ejemplo, el Observatorio Latinoamericano y del Caribe por los derechos políticos de las personas trans. En 2020 se reconoció a las personas no binarias en el sistema político electoral mexicano. Somos, si no el único, uno de los pocos países en el mundo que en su sistema electoral reconoce a las personas no binarias, es decir, reconoce candidaturas no binarias, ¿sí? Este, también te digo, teníamos cuota, la perdimos. Entonces, lo que quiero decir es que tuvimos un gran avance, pero ¿cómo lo veo yo? Y eso lo aprendí también como feminista. Cuando tú avanzas, el sistema reacciona. Es como la ley dice, a toda acción corresponde una reacción. Entonces, dimos un avance muy fuerte y reaccionó el sistema. Y tú lo puedes ver. El discurso de feminismo transexcluyente se incrementaron. No es gratuito. ¿Por qué? Porque se sintieron amenazadas. Ellas lo han dicho, se sienten amenazadas porque dicen que les estamos borrando, pero en el fondo, es lo que yo te decía, la mitad del pastel, que era, ellas, el 100% del pastel estaba entre los hombres. Cuando llega la paridad, dicen, aquí la mitad del pastel nos toca a nosotras, pero no estaban pensando en mujeres trans ni mujeres indígenas, estaban pensando en mujeres blancas de clase media alta, ¿no? Entonces, cuando las otras corporalistas decimos, oye, nosotros también tenemos derecho en ambos bloques, no de hombres y mujeres, es donde pues ya empezamos nuestras alianzas, no sé si lo notaste, pues empezaron a ser más tímidas, a ser más tibias, a empezar a dudar, ¿no? El discurso trans excluyente empezó, los criterios del tribunal de repente ya no empezaron a ser tan firmes. Entonces, yo lo veo así, empezamos. Íbamos como avanzando y ahorita siento que vamos así, lo que no quiere decir que vamos a, o sea, no. Por eso yo digo que puede ser que estemos en etapa de resistencia. ¿Qué es resistencia? ¿Qué es esto? Crear comunidad, cuidarnos, cuidar a la gente, cuidarnos a las personas más vulnerables porque necesitamos y analizar esto que estás haciendo tú. ¿Qué hicimos bien y qué nos falta por aprender para cuando encontremos nuevamente la oportunidad, porque vamos a hacerlo, volver a insistir? Porque no es que lo hayamos dejado, pero el contexto, por ejemplo, si tú lo viste ahorita, por ejemplo, yo concursé
para ser consejera, o sea, yo concursé para ser consejera del Consejo General del INE. A pesar de que llegué a entrevistas sin tener padrinos, ninguna mujer transbinaria, solamente Ociel, que es no binaria, llegó. Después yo metí papeles para ser consejera del Consejo Local de Oaxaca. Es decir, con la trayectoria que tú dices que tengo y considerando que nunca ha habido una consejera transelectoral, pues, y partiendo de que el INE ya tiene estos protocolos y yo los cité, pues dirías, bueno, yo esperaría llegar por algo como acción afirmativa, para que digan, bueno, la única, y aparte no es que me lo regalo, o sea, tengo 20 años de carrera, no llegué. O sea, yo con la carrera que tengo, no llegué. Impugné ante el tribunal porque les dije que no estaban dando, no me quedaba claro, o sea, no es que dijera yo por qué yo no había quedado, sino que además no explicaban si cuántas personas trans habían entrado en todo el país, porque se aprobaron para todo el país, ni siquiera de la diversidad, o sea, no había claro, o sea, yo que estuve en el INE, el acuerdo me parece opaco, ¿no? Yo lo denuncié porque no era claro, ¿no? Tú como abogado, sabes, le llamamos falta de motivación y de fundamentación, y el tribunal, cuando identifica la litis, es decir, el asunto a resolver, y eso es un problema que también yo ya identifiqué, o no nos entienden o no nos quieren entender. Y ellos entendieron que yo estaba reclamando que porque yo no había quedado de consejera. Yo no estaba diciendo eso. Yo estaba diciendo, ese documento no está motivado y fundamentado. Un ejemplo es que yo no me queda claro con esa trayectoria porque yo no quedo. No sé si me explico. Sí, sí, Pero me sí. dicen, ay, infundado, porque el tribunal, el INE no me tiene que explicar a mí. Y entonces son esas cuestiones que te estoy diciendo que nos estamos enfrentando. Ilse y yo inclusive decíamos que si tú, por ejemplo, con toda tu trayectoria, quieres ingresar al sistema político electoral, ya no como candidato, sino como, inclusive si, por ejemplo, Salma o Cámara Clemente quieren tener un cargo en las direcciones nacionales de su partido, te aseguro que van a batallar mucho. Bueno, no vayamos muy lejos. ¿Cuántas propuestas fueron respaldadas de ambas, por el partido de Morena, que es mayoritario? Ninguna. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ilse y yo en una transmisión que hicimos en Querétaro, del Salón de las Bellezas, lo pueden buscar en TikTok, decíamos que pare, porque Ilse también ha concursado para ser consejera y a pesar de que tiene una gran trayectoria, tampoco ha llegado. O sea, lo que te quiero decir es que las personas cisgénero le dirán, es que las personas trans no vienen, es que no tienen perfiles, no es cierto. Ahí yo te puedo documentar por lo menos 2 casos con buenas trayectorias, con buenos perfiles, pero que no llegan y la autoridad se hace la que no entiende, la que no ve cuando hemos impugnado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo identifico? Aparte de que el sistema no está hecho, no nos quieren ahí. Y eso identificamos como las mujeres feministas le llaman techo de cristal. Es decir, si tú quieres ser capacitador, capacitadora, sí van a permitir que lleguen las personas trans. Si quieres un trabajo que no implique liderazgo, puede ser que lleguen. Entonces, no nos confundamos cuando nos den migajas, porque las personas trans podemos y tenemos el derecho de llegar a cualquier cargo de nivel directivo, de cualquier nivel, y aparte es nuestro derecho, pero el día que lo queramos es cuando nos van a cerrar la puerta. Y justo es lo que hemos estado como que observando, digo, no solamente en esa institución, en todos lados, pues, ¿no? Que de repente nos dicen, es que no llegan, no vienen, pero cuando estamos ahí, justo algo pasa y algo sucede que no llegamos, pues, ¿no? De hecho, sé que el INE ha hecho muchas campañas o incluso ha metido mucho el tema, pero seguimos sin llegar, pues, ¿no? Sin poder lograrlo. Ahora, y esto es para toda la gente que nos esté escuchando, ya sea en este momento o vayan a ver el video después. Cuando hablamos de los derechos políticos electorales de las personas trans, de las personas no binarias, ¿a qué nos estamos refiriendo? Yo como persona trans, yo como persona no binaria, ¿qué debo de saber que son estos derechos políticos electorales? Muy buena pregunta. Pero nada más para cerrar el día anterior, además de llegar, ¿sabes cuál es el problema que nos estamos encontrando? Es la permanencia. Es decir, Ok. porque sí llegan, o sea, hay gente que ha llegado inclusive de capacitadora. Yo recuerdo a Juliana, creo, de Aguascalientes, que fue capacitadora supervisora y denunció violencia. ¿Qué es esto que quiere decir? Y yo también lo viví, lo denuncié. Llegas y se detona la violencia.
Entonces, la violencia y el hostigamiento sexual y laboral en el trabajo por identidad de género, expresión de género y orientación sexual, pero no lo ven porque estos protocolos para asegurar espacios libres de violencia, como fueron impulsados por feminismos hegemónicos, también están pensados solamente en mujeres cisgénero. Entonces, cuando las personas trans denuncian, no lo ven. Inclusive muchas de las personas que deben de cuidarlas son las victimarias. Pero bueno, a lo que tú me dices, que es que debemos de tener por derechos políticos electorales. Y en uno de los cursos, en uno de los cursos que doy, les hago una pregunta a capciosa y les digo, ¿en qué artículo de la Constitución hablan de los derechos políticos electorales de las personas trans? ¿No? Y la gente dice, ay, ¿cómo a poco la Constitución habla de los derechos políticos de las personas electorales? Entonces, ya cuando las hago así como sufrir y sudar, les digo, es el artículo 41 constitucional. Pero no, ese es para todas, para todas, para todos. Y volvemos a lo mismo, el que estemos como por costumbre, partiendo de que nos han acondicionado estas cadenas de violencia, porque es como la metáfora del elefantito que le pusieron de chiquito su cadena, es decir, esas trayectorias de vida de violencia nos llevan a que de repente nos cuesta mucho interpelar al Estado, nos cuesta mucho, ¿no? Saber que tenemos derecho porque nos han dicho toda la vida que no tenemos y que nos debemos de avergonzar. Entonces hay un trabajo personal muy fuerte que tenemos que hacer. Entonces, primero yo digo, ejercer unos derechos políticos electorales, debemos de ser como personas trans, entender que en la Constitución está ya reconocida. O sea, no tenemos que pedir un derecho, un artículo en particular, ¿no? Porque esto, tú como abogado lo entiendes muy bien. Con el artículo 1, que dice que nadie debe ser discriminado, se entiende, y luego cuando tú te vas a la ley secundaria, que es la ley general, la ley GIPE, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que también hablan, ¿no? Agarran el PDF y pongan discriminación, igualdad, van a ver que, o sea, no dice trans, pero sí dice en todos los lineamientos de todas las normatividades con las que se organiza el sistema electoral mexicano, entre ellas las elecciones, siempre dice no vas a discriminar a nadie por condición de sexo y de género. Y ya la Suprema Corte, junto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han reconocido, porque aquí entra, como todo abogado, dicen la interpretación de la ley, que es sistemática, funcional y la. Ellos dicen género, porque las personas cisgénero dicen género, hombre, mujer, cisgénero. No. Ya dijeron, nada más no me voy a poner leguleya, pero ya dijeron que género se entiende también expresión de género, identidad de género y orientación sexual. Entonces, sí estamos ya protegidas. El asunto es que volvemos a lo mismo, las personas cisgénero pues no quieren como modificar esa creencia, así como a nosotras nos han dicho toda la vida que no valemos, pues ellos les han metido el chip de que no debemos de valer y que es normal que nos traten mal, o es normal que nos hagan preguntas invasivas, o es normal que en sus formatos no aparezca nada más que una opción binaria. No sé si me explico, o sea, entonces cuando vamos y les exigimos nuestros derechos, ellos consideran que estamos como pidiendo caprichos. ¿Por qué? Porque no hemos logrado entender algo que el feminismo dijo que lo personal es político. Todavía piensan que estas dimensiones de orientación sexual, identidad de género y expresión de género lo entienden como algo de la sexualidad y entonces entienden la sexualidad como algo del ámbito privado. Entonces dicen, o sea, yo te respeto, y esto, ojo, esto es muy de la Iglesia Católica, porque eso dice, yo te respeto, está muy bien, pero no me vengas a la oficina. Así, o sea, no quieras tú, no pongas tu banderita trans, ¿no? O sea, y cosas así, es decir, entonces eso habla precisamente de que no, o sea, aunque en la ley ya esté, al momento que las personas no lo han logrado cambiar en su sistema de creencias y en las prácticas cotidianas, pues es lo que tenemos que cambiar, ¿no? Y es lo que ya hablamos, igualdad sustantiva. O sea, tenemos igualdad en la ley, pero no la tenemos en la práctica cotidiana porque pues, hay personas que creen que no valemos lo mismo. Ok. Sí. Digo, pues finalmente, chiques, todos los derechos que ya están plasmados en la Constitución, pues nos tocan, ¿no? Y nos corresponden, ¿no? Entonces es importante, pues también irlos conociendo para irlos exigiendo, pues, ¿no? Mira, por acá tenemos un comentario de Adriana Pacheco.
excelente ponente, Rebeca Garza, mis respetos y admiración para todo su trabajo y su conocimiento. Por acá Saúl Reche nos avienta muchos aplausos. Un saludo, Saúl. Marco Antonio Pérez Gaspar, el machismo en el INE está protegido por el sistema patriarcal. Y mismo Marco nos comenta, ¿qué bibliografía puede recomendar Rebeca Garza sobre el tema de los derechos políticos y electorales de las poblaciones trans y no binarias? ¿Si hay algo o no? Bueno, sí, te digo yo, bueno, ahora, sin falsa modestia, y eso sí lo tengo que decir, yo creo que fui una de las primeras personas que empezó a hablar de así, derechos políticos electorales de las personas trans, eh, con mi tesis, pero también cuando sale el caso de las falsas candidaturas trans, ¿te acuerdas? En Oaxaca, Sí. pues yo estaba acompañando de alguna manera, asesorando a las consejeras que lo impulsaron, o que fue una modificación, fue una medida de inclusión en un lineamiento. Yo te digo, ese año hubo muchas cosas a favor de nuestras poblaciones. Y fue cuando empecé, yo la verdad no escribía tanto. A mí todo esto me llevó, o sea, me llevó a escribir porque, o sea, yo lo sabía, estaba molesta y entonces veía que principalmente las TERF querían agarrarnos de chivo expiatorio para decir, ven, ¿por qué no debemos de reconocerles derechos? Entonces, esto me llevó a escribir, o sea, pero yo ya llevaba la tesis, esto está la tesis, pero si ustedes ponen de los derechos políticos de las personas trans, hay un artículo que se publicó en Animal Político me hace el favor de publicarme cuando hago escritos así, Ok. y también, por ejemplo, cuando se aprobaron las acciones afirmativas, Erika López y yo escribimos un artículo en donde analizamos todas las fallas que encontramos, inclusive el riesgo de todo esto que pasó, lo analizamos y se llama del regateo a las acciones afirmativas, porque decimos que siempre nos están regateando derechos humanos. Pero también hemos escrito, producto de todo esto que te digo, no, o sea, lo hemos escrito, son ensayos que de trans, bueno, a partir de 3 escritos, Erika López y yo colaboramos mucho, ella es académica de Guanajuato, mujer cis, lesbiana, tiene la página de Bitwin LGBT, que también ella se especializa en temas de derechos de la diversidad de las poblaciones LGBT. Entonces, si alguien está buscando como información comparada de, oye, ¿cómo va México con Colombia? O cómo, ¿no? O sea, ya está. Entonces, busquen Bitwin LGBT. Es una página que coordina Erika López, amiga mía, querida mana, si me ve, saludos, y que es un trabajo excelente y hace una compilación y aparte ella es muy aliada trans, entonces hay una gran presencia de temas trans ahí. Y también ella y yo hemos escrito mucho y en la remembranza trans de trans del año pasado publicamos un dossier que se llama El sesgo cisexista como origen de injusticias, que es justamente lo que hemos hablado. Entonces, en 3 artículos analizamos primero los discursos, después analizamos cómo esos discursos y creencias se encarnan en el sistema electoral y después decimos, no estamos inventando, agarramos un acuerdo en donde a Ilsa le negaron lo que te estoy diciendo y la malgenerizaron y analizamos todo esto que te estoy diciendo de cómo hacen malalitis. O sea, es decir, todo lo que te dije no es un invento mío. Está en el dossier, son 3 ensayos. Entonces, o sea, eso es por parte de lo que hemos hecho nosotros. Pero también, por ejemplo, si les interesan temas esto es trans y democracia. Pero si les interesa más, yo les invito a que visiten queretrans.com. En el Centro de Estudios Trans hemos publicado, bueno, tratamos de publicar frecuentemente diversas personas autoras de la Cátedra Libre de Estudios Trans que creó Blas Radi, Mauro Cabral, ¿no? Personas trans de Argentina, de la Facultad de Filosofía que tú mencionaste. De hecho, los videos ya están, pero pues lo que hacemos es buscar los ensayos, buscar sus ponencias en videos, entonces pueden encontrar mucha información de personas trans, y no solamente en el sistema político. Por ejemplo, si alguien dice, el último artículo que publicamos es de Paulo Romo, que es, no me acuerdo, es paleontólogo y trans. Entonces, o sea, no es que no es que haga una paleontología trans, pero lo que yo quiero decir es, si alguien dice, oye, yo quiero ser paleontóloga y soy trans, que vean que hay una persona trans que ya está haciendo trabajo y que puede inspirarle, ¿no? Pero también hay trabajo como Vivian Vergueiro,
o sea, si te puedo dar nombres, Vivian Vergueiro, Blas Radi, ¿no? Y hay más que están ahí en la página, que hemos estado publicando, digamos, que a partir del trabajo que hicieron ellos, pero tratamos de poner los ensayos, videos, para que la gente, precisamente como dices tú, tengan esas herramientas. Entonces, queretrans.com y en Between LGBT, creo que pueden encontrar mucha de esa información. Y ya fuera de eso, sobre no temas no trans, pero también electorales, o sea, o participación política, nada más les recomiendo el informe de la calidad de la ciudadanía del INE, es un documento muy bueno. También está Latinobarómetro, que mide cómo vamos, qué piensa la gente sobre derechos humanos, y también está uno que te decía que se acaba de publicar hoy, que se llama Construyendo Democracias Incluyentes, en donde Queretras participó, y me estaban diciendo ahorita en la mañana, se presentó a las 3 de la mañana en Europa, y que su versión en español va a salir en diciembre. Yo voy a publicar, espero, la versión, difundirla. Ya está, ahorita nada más que me llegó apenas de la mañana, está calientito, pero a ver si el fin de semana, desde Querétaro, compartimos la versión en inglés, y cuando salga la versión en español, la compartimos, pero yo participé también ahí, revisando la parte de los derechos políticos de las personas trans en el sistema electoral latinoamericano. Muy bien. Pues bueno, pueden buscarle en Queretrans. ¿Tienen página de internet? Sí, ¿Cuál? queretrans.com. Ok. Y pues bueno, ahí van a poder encontrar mucha información. Y mira, por acá ya te salió una invitación. ¿Cuándo me aceptas una invitación a Poza Rica para que nos dé sus ponencias? Soy Adriana Abascal, ¿no? Entonces ya te salió una invitación Creo a que la Poza Rica. conozco. Yo nací en Poza Rica. Ah, Y ok. yo, bueno, Adriana, para mí sería algo maravilloso poder llevar esta plática al lugar en el que nací y del que pues nunca pude regresar. No he podido regresar, y pues ahí tengo mi ombligo. Entonces, yo estaría feliz de poder dar una plática allá. Entonces, Muy cuando quieran, bien. escríbanme, por favor. Para que la Y la lleven a armamos. Poza Rica. Muy bien. Y a comer ¿Y zacahuil. a comer qué? Zacahuil, ¿no lo conoces? No, ¿qué es? Es el tamal más, o sea, de todos los tamales que existen en el país, el más grande es el de Veracruz, de Costa Rica, porque es de la zona huasteca. Es un tamal Oh, que se hace debajo, como en hoyo, pues un tamal así grandote con maíz, es una ay, cosa qué deliciosa. rico, Tenemos qué que ir. rico, qué rico. Sí, sí, sí. Vamos a Poza Rica. Y bueno, Saludos a Costa Rica. por acá tenemos otra comentario de, espero pronunciarlo bien, Trueten Tami. Yo vivo al final del continente y tengo un hijo trans de 14 años, por el cual disimuladamente me han solicitado ya unas cuantas veces que se vista más masculino, que deje de usar sus chapitas, eh, que pase más desapercibido, y yo me pregunto por qué. Si él puede ser libre y vestirse como se sienta o le dé la regalada gana. Pues es justo lo que dices, ¿no? Cómo nos bloquean y nos bloquean. Bueno, Desde ahí inician las cadenas de violencia de la infancia. Una pregunta, ¿ese caso dijiste al sur del continente o del país? dice, yo vivo al final del continente. A ver si nos Bueno, dice ahorita dónde vives. sí, bueno, es que yo decía, si estás en México, está Infancias Trans, o sea, hay una red de familias trans con las cuales, pues, o sea, para que se pueda contactar, pero si está en Argentina también, yo le pediría nada más ahí googlear. Yo desconozco la red, o sea, conozco mucha bandita trans, activista de Argentina, pero no ubico bien el tema de las familias trans, pero aquí en México, si contacta a alguien, igual y pueden decirle, pero en concreto, su hija tiene la libertad de expresarse como quiera, y mientras su familia, su entorno inmediato le proteja, ya tiene el 80% del camino avanzado. Entonces, a la mamá, papá, familia, protejan a estas infancias trans, ámenlas, cuídenlas como esa flor delicada, porque la lluvia allá afuera está muy fuerte. Así es, así es. Y pues, Rebeca, yo te quiero agradecer muchísimo tu participación, que nos hayas hecho un espacio y hayas estado por acá, con toda esta información tan interesante, pues, ¿no? Y pues decirle a les chiques que sigan soñando, que tenemos todos nuestros derechos y pues que ojalá, ¿no? Que ojalá empecemos a llegar a esos espacios
Y pues no sé, Rebeca, ¿tú qué les quieres decir a toda esa bandita trans que te está Sí, escuchando, a todas aquellas juventudes que te pueden estar escuchando? ¿Qué les dirías? primero que nada, si me permites un comercial, estamos conmemorando en Queretrans con diversas alianzas, como te digo, en colectividad, la remembranza trans. Y no en tono de necropolítica, sino en tono de reivindicar nuestro goce, como esto que estamos celebrando tú y yo, pero sin perder de vista que sí hay muchas personas que han fallecido y su muerte ha sido por omisiones del Estado, de la familia, de todo lo que, pues, de como lo que está pasando, ¿no? Hay una cadena que se origina desde muy temprana edad, entonces les invito a que vayan a la página de queretrans.com para que conozcan, así como tú dices este programa, la serie de actividades que tenemos programadas. Hay presenciales, virtuales, artísticas, ponencias, hay mucha información que también vamos a estar compartiendo. También en Queretrans tenemos el Centro de Estudios Trans, también en queretrans.com, en donde pues procuramos, esto lo hacemos pro bono, o sea, si alguien quiere de repente donarnos para poder también ir subsistiendo, pero lo hacemos pro bono. Todo lo que ven en la página de Queretrans lo hacemos pro bono. No hemos podido lograr financiamiento. Ya Isaac nos dio una capacitación para poder, a ver si ahora sí podemos recibir financiamiento. Pero, ya para finalizar, pues a las personas trans, uno, primero, reconocer que entrar al sistema político electoral o visibilizarte es también, o sea, implica ciertas condiciones. O sea, no todas están en posibilidades de entrar al sistema electoral. Ser trans no es ser activista. Ojo con eso. Yo lo vi con el caso de fenómeno de Wendy Guevara. Tuve que escribir algo al respecto. Entonces, no le exijamos, no seamos tan exigentes con las personas trans de repente, como no lo somos con las personas cisgénero. Luego de repente veo a personas sí trans siendo sumamente exigente con la banda trans y de repente con la banda cis que hace lo mismo, no, y a mí eso me genera mucho como, o sea, y no estoy hablando de que seamos acríticos entre nosotros, sino que yo creo que sí se vale, pero yo creo que en México no hemos logrado construir un mecanismo en los movimientos trans, y hablo en plural, movimientos trans, para podernos hacer críticas constructivas sin que esto sirva de carne de cañón a los grupos transodiantes, ¿no? Creo que ahí tenemos un área de oportunidad, pero a la banda más joven, yo nada más les diría, no pierdan yo tengo mucha fe en la banda joven, la banda centennial, la mayor parte no se identifica cisetero, eso es una gran esperanza. Entonces, cuando hablo de resistencia, yo hablo de un momento en donde, pues a lo mejor a los que ya nos toca de repente como empezar a descansar y preparar que llega esta bandita que ya está ahí, que ya están haciendo en sus espacios cosas, pero cuando empiecen pues ahora sí como una flor, ¿no? En su momento más pleno, yo creo que va a venir otra gran oleada de avance, entonces no perdamos la esperanza y confiemos en lo que hemos hecho las personas que ya hemos andado, pero también en las que vienen de diferentes tramos generacionales. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, muchas gracias. Un último comentario. Ah, mira, vive en Chile, es de Chile la persona. Y bueno, Veruca Galán dice, qué chido que se visibilicen a las personas trans tan preparadas, porque muchos todavía creen que las personas de la diversidad deben de estar relegadas a ciertas actividades. Gracias, Rebeca, por trabajar en un tema tan complicado como los derechos humanos, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Bueno, pues con esto nos despedimos. También te agradecemos nuevamente tu Gracias, Isa. participación. Y pues gente, quédense, vamos a tener más actividades. No olviden, terminamos hasta el 15 de diciembre con charlas, ponencias, talleres, cuestiones artísticas, de todo vamos a estar teniendo acá en Transurbana 2020. Muchas gracias. Muchas gracias y síganos también en las redes. Bye.